Nuestro texto para hoy se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5, versículos 27 hasta 32. El libro de Lucas, capítulo 5, versículos 27 hasta 32. Dice la palabra: Después de esto, salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿Por qué comen y beben ustedes como recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Esta es la palabra de Dios. Quiero comenzar esta mañana hablando de las personas a las que Jesús no ha venido a llamar los justos. Cuando Jesús dice: no he llamado a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan, me imagino que tiene una sonrisa en su rostro. Se refiere a los fariseos como justos, pero cuando leemos el resto del libro de Lucas, vemos que los fariseos no son justos, para nada. Se refiere a Leví y a sus compañeros como pecadores, pero Leví mostrará en este pasaje que tiene mucho más fe que cualquier de los fariseos. Entonces, cuando Jesús usa estos términos, creo que está jugando un poco con los fariseos. Está usando los mismos términos que usan para categorizar a las personas, pero está claro que Jesús tiene un sistema de categorización completamente diferente. Jesús y los fariseos tienen ideas muy diferentes sobre quién califica como justo y pecador. Los fariseos, obviamente, se colocarían en la categoría de justos. Los fariseos se enorgullecen de ser guardianes de la ley. En sus mentes son los obedientes. En Lucas capítulo 18, Jesús cuenta una parábola del fariseo y el recaudador de impuestos. No sé si ustedes recuerdan esa parábola. Y la oración del fariseo en esa parábola revela mucho sobre su forma de pensar. Dice el fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En la mente de este fariseo, representado en la parábola, él está encima de los otros hombres. Él cree que es literalmente más santo que tú. En inglés decimos holier than thou. En nuestro texto de hoy, un grupo de fariseos ven a Jesús comiendo con un grupo de recaudadores de impuestos y pecadores, y ellos no lo pueden creer. ¿Por qué pasaría Jesús tiempo con un grupo de personas que tienen una reputación tan mala? Los mismos fariseos nunca harían tal cosa. Joel Green, un erudito, nos ayuda a entender por qué no. En el Antiguo Testamento hay un
todo un sistema de reglas y regulaciones que fueron diseñadas para mantener a la gente ritualmente pura. Esas reglas y reglamentos requieren que no comas alimentos inmundos y que no te asocies con personas inmundas. A los ojos de los fariseos, estos recaudadores de impuestos y pecadores son impuros. Si Jesús y sus discípulos comen con ellos, quedarán también impuros. La impureza era como COVID-19, ¿verdad? Se transmite solo estando la presencia de una persona contaminada. Los fariseos evitan con mucho cuidado esa enfermedad espiritual, la enfermedad de impureza. Pero, irónicamente, en el proceso de evitar la impureza, se infectan con algo mucho más mortal. Se infectan con la justicia propia. ¿Sabes qué es la justicia propia? La justicia propia es la creencia de que puedo hacerme santo o justo por mis acciones. La justicia propia es la creencia de que si hago las cosas correctas, puedo ganarme mi lugar en los cielos. Cuando Jesús dice, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores para que se arrepientan, lo que está diciendo es que esos fariseos santurrones no necesitan mi ayuda para entrar al cielo. Creen que pueden llegar allí solos. La pregunta esta mañana, ¿qué pasa contigo? ¿Estás infectada o infectado con la justicia propia? ¿Crees que puedes arreglar sus cosas con Dios por su propia cuenta? ¿O reconoces tu necesidad de un Salvador? Los fariseos desconocían por completo su pecado. 100%. Pero Leví y sus compañeros, bueno, ellos sí estaban conscientes de su pecado, simplemente no les importaba cambiar. Notarás en el texto que los fariseos son muy directos cuando categorizan a Leví y sus compañeros como pecadores. Si los fariseos estaban seguros de algo, era que estos recaudadores de impuestos irían directamente al infierno cuando se mueren. Ahora bien, ¿por qué pensarían eso los fariseos? Bueno, para empezar, los recaudadores de impuestos trabajan por los romanos. Los romanos eran el enemigo. Trabajar por ellos era un poco como un estadounidense que trabaja por los rusos. Es una traición grave. Los recaudadores de impuestos también eran odiados porque tenían la costumbre de cobrar más dinero de lo debido. De hecho, cuando un grupo de recaudadores de impuestos va a Juan el Bautista en el capítulo 3 de este mismo libro de Lucas, le preguntan a Juan el Bautista cómo deben cambiar, qué deben hacer. Y Juan les dice que dejan de cobrar de más a la gente. Y Juan tenía una buena razón por instruirles así, porque cuando cobran de más están quebrantando el octavo mandamiento, que dice, no robes. Y
quebrantan este mandamiento todos los días. Esos recaudadores de impuestos eran básicamente pecadores impenitentes. Quiero decir, y preguntarles, ¿por qué está Leví en su puesto cobrando dinero en Lucas capítulo 5, cuando en Lucas capítulo 3 ya aprendió que eso fue malo? ¿Por qué no escuchó Leví el mensaje de Juan el Bautista en Lucas capítulo 3? Bueno, tengo una teoría. Creo que es porque Leví ama el dinero que gana. Ama dinero. Jesús usa terminología médica para describir esta situación. En el versículo 31 dice Jesús, no son los sanos que necesitan un médico, sino los enfermos. Leví está enfermo. ¿Puedes ver esto? Él está espiritualmente enfermo. Preguntas mañana, ¿qué pasa contigo? ¿Estás también enfermo espiritualmente? ¿Hay algún pecado en tu vida del que no te hayas arrepentido? Si Juan el Bautista estuviera aquí hoy, ¿qué le diría que dejara de hacer? Jesús luego continúa diciendo, versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Lo que Jesús está diciendo aquí es extraordinario, es increíble. Uno pensaría que si el Hijo de Dios viniera a este mundo, pasaría su tiempo con otros religiosos, ¿verdad? Con los maestros de la ley, con los fariseos, con la gente más pura, ¿verdad? Pero ¿qué hace Jesús? Vino al mundo para pasar su tiempo con gente como Leví. Come con pecadores, come con recaudadores de impuestos y todos sus amigos de mala reputación. Es por eso que vino Jesús. Jesús vino a llamar a pecadores. Ser un pecador en realidad nos califica para hacerse discípulo de Jesús. Y se ve un poco quizás al revés, ¿verdad? Si queremos acercarnos a Dios, lo primero que tenemos que hacer es admitir que nosotros también somos pecadores. Y tenemos que admitir esto no solo de una manera superficial, sino de una manera profunda y dolorosa. Soy pecador. Una de las características de los cristianos maduros es que saben cuán miserables son sus pecados. Un cristiano maduro tiene un sentido de cuán grandemente su pecado entristece al corazón de Dios el Padre. Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. ¿Te imaginas a Pablo diciendo eso? Pablo, el apóstol que ha predicado el evangelio en todas las partes del mundo, ¿verdad?
quizás el mejor predicador del Evangelio, el hombre más santo, pues no quiero decir en todo el mundo, pero es el hombre más santo que mucha gente conoce. Un hombre muy maduro, pero al mismo tiempo muy humilde y admite su pecado. Pablo reconoce cuán feo es su pecado. Hermanos, tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué pasa con nosotros? Reconocemos también la miseria de nuestro pecado. Reconocemos la seriedad de nuestro pecado. Si es así, les recomiendo que acuden al médico mejor. Si acerquemos al gran médico, Jesús, quiero animarte que en primer lugar, que escuches su voz. Jesús dice, sígueme, sígueme. Si tiene una actitud de justicia propia esta mañana, la invitación de Jesús a seguirlo puede sonar ofensiva. Como fariseo, puede ser que estás pensando, bueno, no necesito seguirte, Jesús, estoy abriendo mi propio camino, estoy bien, gracias, pero no necesito tu ayuda. Si esa es su actitud, permíteme sugerirle que le pidas a Dios que lo llene del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está activo en nuestras vidas, constantemente revela nuestros pecados. El Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. Entonces, si se siente como un fariseo esta mañana, ora para que el Espíritu Santo se active, que el Espíritu Santo sea grande, que el Espíritu Santo mueve en tu ser para mostrarte su error y ayudarte a arrepentir. Pero, a lo contrario, si eres humilde esta mañana, si sabes que necesitas un Salvador, entonces las palabras de Jesús sonarán como la mejor noticia que hayas escuchado. Mira a Leví en el texto de hoy. Cuando Jesús lo invita a convertirse en su discípulo, Leví aprovecha la oportunidad. Deja atrás su antigua vida y sigue a Jesús. Puedes oír a Jesús invitándote esta mañana. Algunas personas piensan que son superiores, que no necesitan a Jesús. Otras personas piensan que son inferiores, que no merecen la atención de Jesús. Si eres así esta mañana, déjame asegurarte que sí mereces la atención de Jesús. Jesús sí desea una relación contigo. Así como Jesús llamó al pecador Leví para que fuera su discípulo, así también llama a personas pecaminosas y quebrantadas como tú y yo para seguirle y ser sus discípulos. Segundo, hermanos, abracemos la nueva identidad que Jesús nos da. Cuando Leví se levantó y salió de su caseta de impuestos, dejó sus sellos, dejó sus libros de registro, dejó los formularios que se supone que debía llenar para los romanos, dejó las relaciones que tenía con los romanos, dejó todo. Y cuando dejó todo eso atrás, ya no era recaudador de impuestos. Ya no.
se convirtió en un seguidor de Cristo. Se convirtió en algo nuevo. No sé cuál es tu historia. No sé si estás orgulloso de tu pasado o quizás avergonzado de tu pasado. Pero sí sé que cuando te conviertes en un discípulo de Jesús, nada de tu pasado importa, deja de importar. Toda la justicia propia o injusticia que era nuestro en el pasado es reemplazada por una nueva justicia, una verdadera justicia, la justicia de Jesucristo. Pablo escribe en 2 Corintios que si alguien está en Cristo, esa persona es una nueva creación. El pasado ya pasó. El futuro ha de venir. Pero la persona que está en Cristo es una nueva creación. Así que, hermanos, en el tercer lugar, quiero que redefinamos de qué se trata esa iglesia. Algunas personas piensan que la iglesia es un lugar para la gente santa, un club para todos los buenos cristianos. Si eres un buen cristiano, puedes venir, pero si no, ni un toques la puerta, ¿verdad? La iglesia se entiende mejor, no como un club para los santos, sino como un hospital para los enfermos. Es el lugar donde trabaja nuestro médico. Amén. La iglesia Bethel debe esforzarse por ser un lugar donde cualquiera, absolutamente cualquiera persona, sin importar quiénes sean o lo que han hecho, pueda venir y ser sanado. Jesús está en nuestro medio para sanar. Jesús está en nuestro medio para curar y está en nuestro medio para santificarnos a todos. Y lo hace por su gracia. Si usted quiere recibir esa gracia, pues que te acerques a Jesús, que abres tus manos y recibes ese amor, esa bendición y este llamamiento que Jesús tiene para todos nosotros. Él nos dice, sígueme. Y nosotros debemos responder diciendo, sí, Señor. Dejo todo atrás y hoy te sigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.